El último resplandor del día teñía de cobre las sierras cuando el viento helado comenzó a descender por los barrancos, arrastrando consigo un silencio que pesaba como plomo. En ese vasto territorio de Arizona donde las voces humanas eran tan raras como la lluvia de verano, un hombre solitario ajustaba los últimos postes de su cerca. Su nombre era Elías, ranchero por necesidad más que por elección, un hombre marcado por la pérdida. Sus manos endurecidas por la cuerda y la madera contaban historias que nadie más escuchaba. Esa tarde, mientras el sol se deshacía en nubes rojizas, Elías sintió un nudo familiar en la espalda, el recuerdo de lo que había perdido. Una chispa, una estufa, un descuido. Su esposa y su hijo se habían ido en un incendio que devoró la cabaña en cuestión de minutos. Desde entonces el rancho no era refugio, sino castigo voluntario, un rincón donde esconder su culpa, y sin embargo era también el único lugar donde podía seguir respirando. Al erguirse para descansar, sus botas crujieron contra la tierra helada. Sus ojos repasaron el horizonte con la costumbre de quien siempre espera lo peor. Nada se movía, salvo un arbusto reseco sacudido por el viento. Pero entonces algo distinto apareció en su visión, una silueta encogida, apenas perceptible, junto al lecho del arroyo. Al principio pensó en un coyote o un venado, pero la forma era demasiado erguida, demasiado inmóvil. Instintivamente llevó el rifle al hombro y avanzó con cautela. A cada paso la figura se definía hasta convertirse en lo que menos esperaba, una joven. Su ropa de gamuza estaba desgarrada, teñida de polvo y sangre seca. El cabello largo, enredado con pequeñas trenzas, caía sobre un rostro endurecido por el sol y el dolor. Los pies descalzos mostraban heridas recientes, y los moretones en brazos y piernas revelaban la violencia de otros hombres. Ella no lloraba, no suplicaba, solo lo miraba fijo, como un animal acorralado dispuesto a morder si alguien se acercaba demasiado. Elías levantó la mano, palma abierta, como cuando calmaba a un caballo nervioso. «No vengo a hacerte daño», dijo en voz baja. La joven no respondió, ni siquiera parpadeó. Él reconoció en sus muñecas las marcas de las sogas. Comprendió, sin necesidad de explicaciones, que había escapado de un cautiverio. Y supo también que estaba al límite de sus fuerzas. «Tengo una cabaña cerca», añadió. «Hay fuego, agua, vendajes». Guardó silencio después, como si temiera que demasiadas palabras pudieran romper aquel frágil instante. Se dio media vuelta y comenzó a andar hacia su rancho, despacio, con la esperanza, o el presentimiento, de que ella lo siguiera. Al principio solo escuchó el silbido del viento. Luego, entre las ramas secas, un sonido tenue, pasos cautelosos, más ligeros que los suyos. Sí, lo seguía. La llegada a la cabaña fue un tránsito lento, marcado por el crujir de las botas de él y el roce apenas audible de los pies descalzos de ella. Cuando encendió el farol y la luz amarilla iluminó el interior, el espacio pareció menos sombrío. La cabaña era humilde, un catre contra la pared, una mesa de madera, una estufa pequeña en el centro, y en un rincón, una cuna inacabada cubierta de polvo. Recuerdo de lo que nunca fue. Él se apartó para dejarle paso. «Puedes entrar, la puerta quedará abierta si lo prefieres». La joven avanzó rígida, los ojos repasando cada rincón como si calculara rutas de escape. No habló. Se mantuvo de pie junto al umbral, atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de sobrevivir. Elías, sin prisa, preparó un poco de comida, frijoles, pan, carne curada. Lo sirvió en un plato de hojalata y lo dejó cerca del fuego, no en la mesa. Se retiró después, dándole espacio. Solo cuando le dio la espalda, ella se inclinó para tomar el alimento. Comió en silencio, cada bocado lento, desconfiado. Él tampoco habló. Se sentó a un lado, mirando las llamas de la estufa, sabiendo que la confianza no se compra con palabras sino con tiempo. Cuando terminó de comer, ella se arrodilló junto al fuego, la manta que él había dejado sobre sus hombros. Fue entonces cuando, en voz baja, sin levantar la mirada, pronunció las palabras que helaron el aire. «Si te complazco esta noche, me harás tuya para siempre». Elías sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entendió de inmediato lo que esas palabras significaban, que ella creía que solo ofreciendo su cuerpo podría asegurarse un lugar seguro.
que alguien la había convencido de que valía únicamente como objeto de placer o moneda de cambio. El silencio pesó entre ellos. Él se levantó lentamente, tomó la manta y la acomodó mejor sobre sus hombros sin tocarla más de lo necesario. «Dormirás abrigada», dijo con voz firme. «No me debes nada». Ella no levantó la vista. Sus manos temblaban, pero permaneció inmóvil. Esa noche, mientras ella dormía junto al fuego, Elías se mantuvo sentado junto a la puerta, rifle al alcance de la mano. No cerró los ojos. La soledad era su castigo, pero la presencia de aquella joven lo enfrentaba a algo aún más desafiante, la posibilidad de un nuevo comienzo. El amanecer llegó lento, con un resplandor gris filtrándose por las rendijas de la cabaña. Elías, que apenas había dormido, avivó las brasas de la estufa y colocó una tetera sobre el hierro caliente. El crujido del metal al calentarse rompió el silencio. Giró la cabeza, ella seguía allí, acurrucada bajo la manta, respirando con un ritmo ligero, como quien no conoce aún la calma, solo la vigilancia en sueños. Cuando abrió los ojos, lo encontró de pie junto al fogón. No hubo palabras, solo una mirada rápida, tan alerta como la de un ciervo en la espesura. Elías sirvió pan y frijoles en un plato de hojalata, lo dejó sobre el banco y se apartó. Ella comió despacio, sin apartar nunca la vista de él, como si midiera cada gesto, cada intención. Fue entonces cuando Elías notó la herida en su brazo, un corte abierto que había sangrado durante la noche. Señaló la caja de madera bajo el banco. «Allí hay vendas y ungüento. Úsalo si quieres. No voy a mirarte». Ella dudó, pero la necesidad fue más fuerte. Tomó las vendas, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, y comenzó a limpiarse la herida con movimientos firmes, sin un quejido, como quien ya ha aprendido a sanar sola demasiadas veces. Elías se puso el abrigo, ajustó el sombrero y colgó el rifle. Antes de salir, preguntó en voz baja. «¿Tienes nombre?» Un silencio breve. Luego apenas audible. «Sana». Él inclinó la cabeza, como aceptando un pacto, y salió hacia el campo helado. El trabajo en el potrero no logró despejar su mente. Una y otra vez le volvían las palabras de la noche anterior. «Si te complazco esta noche». ¿Qué clase de infierno la había convencido de que su vida valía solo en esos términos? Elías se descubrió apretando la mandíbula, con el martillo detenido a medio golpe. No era hombre de discursos ni de ira, pero dentro de él crecía una determinación silenciosa. Nadie volvería a tratarla como un objeto. De regreso a la cabaña, la encontró junto al fuego. Había vendado su brazo, y aunque los ojos seguían duros, había en ellos un destello distinto, un rastro de confianza, mínimo pero real. Esa noche, tras un largo silencio, ella habló. Su voz era áspera, quebrada por la desconfianza, pero clara. «Escapé de 3 hombres. Me compraron a un tratante». No titubeaba al relatarlo, pero las manos le temblaban. Contó cómo la mantenían atada, cómo una noche aprovechó el descuido de uno, borracho, para tomar su cuchillo y huir. Elías no la interrumpió, solo escuchó. Cuando terminó, dijo simplemente: «No volverás». En sus palabras no había promesa vacía, sino la certeza de quien habla con el peso de su vida entera. Los días siguientes se sucedieron entre silencios compartidos y pequeños gestos que iban construyendo algo nuevo. Sana comenzó a moverse por la cabaña con más seguridad. Doblaba la manta por las mañanas, avivaba el fuego con cuidado de no gastar demasiada leña, observaba una vez y recordaba dónde estaba todo. No hablaba mucho, pero su presencia ya no era la de una extraña. Había en ella un ritmo propio, aunque aún cauteloso. Una tarde mientras partían leña juntos, Sana lo observó en silencio antes de preguntar: «¿Tu esposa?» Elías dejó caer el hacha, el peso de los recuerdos cayendo con él. Se llamaba Mai. La perdí en un incendio. También al hijo que esperábamos. No la miraba a ella, sino al suelo, como si las cenizas siguieran allí. Sana no respondió, no lo consoló con palabras fáciles. Simplemente colocó el siguiente tronco en su sitio, con una comprensión muda. Con el paso de las semanas, la relación entre ambos comenzó a transformarse. Lo que había empezado como refugio, se convirtió en un espacio compartido.
Sana todavía marcada por cicatrices físicas y emocionales, encontraba en la rutina una forma de sanar. Cocinaba con lo poco que había. Tallaba figuras de madera. Una de esas figuras, una mujer arrodillada con la palma extendida hacia el cielo, la colocó en el alféizar de la ventana. «Es lo que era antes cuando me tomaron», dijo. Elías la contempló y respondió con firmeza. «No lo serás más». En esas pocas palabras había más promesa que en cualquier juramento. El rumor llegó desde el pueblo. Una joven apache había apuñalado a uno de los hombres que la mantenían cautiva. Se decía que había recompensa por ella, aunque nadie lo confirmaba en voz alta. Elías escuchó sin inmutarse, pero su espalda se tensó como cuerda de arco. Regresó esa noche con la determinación de advertirle. «Puede que vengan a preguntar», dijo al entrar en la cabaña. Sana lo miró, el rostro pálido pero firme. «Sí lo hice», confesó. «Me amarró del cuello, me quemó la pierna cuando me negué. Le quité el cuchillo». Elías la sostuvo con la mirada. No había juicio en sus ojos, solo la certeza de quien reconoce la justicia en medio de la barbarie. Entonces recibió lo que merecía. Ella parpadeó, sorprendida. Nadie antes le había dicho esas palabras. Nadie había afirmado que lo que hizo no era pecado, sino defensa. Algo cambió en ese instante. La desconfianza dio paso a la primera chispa de gratitud verdadera. Esa noche, mientras el viento azotaba los muros de la cabaña, Elías sacó la cuna inacabada y comenzó a tallar de nuevo la madera. No lo hacía por nostalgia, sino porque, por primera vez en años, sentía que había algo que valía la pena terminar. Sana lo observó en silencio, con los ojos muy abiertos. No preguntó para quién era la cuna, y él no lo explicó, pero los dos sabían que algo nuevo estaba germinando, lento, incierto pero real. La nieve llegó temprano ese invierno, cubriendo la tierra con un manto blanco que silenciaba todo. Elías abría la puerta cada mañana a fuerza de hombro, apartando el peso helado para salir al campo. Sana lo acompañaba a cortar leña, con botas demasiado grandes y un chal gastado, pero ya no descalza ni encogida. Sus manos, aunque todavía marcadas, se habían endurecido con el trabajo. Ya no eran manos temblorosas, sino firmes, acostumbradas a sostener herramientas, a compartir cargas. Elías notaba cada cambio. Ya no se sobresaltaba cada vez que él se movía cerca. Caminaba erguida, respiraba con más calma. Y cuando lo miraba, no era con miedo, sino con la certeza de quien empieza a pertenecer. Una tarde, mientras tallaba la cuna a la luz del fuego, Sana tomó aguja e hilo y bordó un nombre en un pedazo de tela. Lo colgó sobre la estufa junto al símbolo de cuero que había grabado días antes. No explicó nada, pero Elías entendió. No quería ser un fantasma ni un secreto. Quería ser reconocida. Las noticias no tardaron en alcanzarlos. En el puesto de trueque, un hombre con abrigo gris preguntaba por una joven apache. La descripción coincidía demasiado. Elías, con la calma fría que lo caracterizaba, negó haber visto a nadie. Pero al regresar, se lo contó a Sana. «Te buscan», advirtió. Ella bajó la mirada, sin sorpresa. «Pertenezco aquí», respondió. Elías sostuvo sus ojos. «No eres un secreto. Si vuelven a preguntar, diré que vives conmigo, porque así lo eliges. No porque te haya comprado ni escondido». Ella respiró hondo. Aquellas palabras eran un escudo más fuerte que cualquier rifle. La primavera comenzó a derretir la nieve, y con ella, el peso del pasado. El arroyo volvió a correr, la tierra se ablandó para sembrar. Y la cabaña, antes fría y silenciosa, se transformó en un hogar. Sana tarareaba mientras cocinaba, doblaba la manta cada mañana, dejaba su huella en cada rincón. No era invitada, era parte del lugar. Un día, mientras ambos trabajaban en el campo, Elías habló sin rodeos. «En el pueblo pueden venir con papeles, no solo con armas. Si ligan tu nombre al mío, podrían exigir respuestas». Sana lo miró, con la frente sudada y las manos llenas de barro. «Sería útil si no solo viviera aquí». Él la observó en silencio. «¿Quieres casarte?» Ella no pestañeó. «Quiero estar a salvo. Quiero ser elegida, no propiedad». Elías se acercó, se arrodilló frente a ella, y dijo con voz baja pero firme: «Te elijo. No porque deba, no por la ley,
no para alejar hombres. Te elijo porque contigo el mundo vuelve a tener sentido. Los ojos de Sana se humedecieron, pero no hubo lágrimas de miedo, sino de certeza. Días después, llegaron al pueblo juntos. Elías montado, Sana detrás, sin ocultarse. Las miradas se clavaron en ellos, algunas de desprecio, otras de sorpresa. Frente a la oficina de correos, un agente joven los esperaba con un cuaderno en la mano. ¿Eres Elías Boone?, preguntó. Elías asintió. Esta es Sana. Vive conmigo, por decisión propia. El agente dudó. Dicen que un apache apuñaló a un hombre. Sana dio un paso adelante. Su voz, clara y firme, resonó en la calle. No soy una propiedad. No soy una deuda. Me quedo donde decido quedarme. El silencio fue absoluto. El agente cerró lentamente su cuaderno y se retiró sin insistir. Esa tarde, cuando regresaron a la cabaña, Sana colgó el chal junto a la puerta y susurró con un leve temblor en la voz. No tuve miedo. Elías la abrazó, apretándola contra su pecho. Y no volverás a tenerlo. Con la llegada del verano, la tierra volvió a dar frutos. Sana cosía cortinas nuevas, limpiaba el suelo, cuidaba del huerto. Elías reparaba las cercas, sembraba maíz. La cuna, terminada al fin, descansaba en un rincón con un fardo de tela y salvia en su interior. No era promesa de un hijo inmediato, sino símbolo de algo más, de un futuro compartido, abierto a lo que viniera. Una mañana, mientras el sol doraba los álamos, Elías y Sana se pusieron de pie frente al árbol más antiguo del rancho. No había testigos, ni campanas, ni papeles oficiales. Solo la tierra húmeda bajo sus pies, y las palabras que él había escrito en un papel arrugado. Esto no es un lazo de ley ni de documentos. Es una elección de quedarse, de construir, de pertenecer. Sana repitió cada palabra, primero en inglés, luego en apache. Después se enterraron bajo las raíces, el cuero con su símbolo, y la vieja fotografía de Mai. No era olvido, era cierre. Una vida quedaba atrás, otra comenzaba. Al atardecer, Elías clavó un letrero de madera en el porche. Solo un nombre, Boone. Sana se acercó, lo rodeó por la cintura, y apoyó la frente en su espalda. No hubo necesidad de palabras. Esa noche, al recostarse en el catre, ella susurró en la oscuridad, con la voz entrecortada pero firme. ¿Me guardaste? Elías la miró a los ojos, acarició su mejilla, y respondió con suavidad. Tú decidiste quedarte. El viento soplaba entre los pastos altos, pero ya no era amargo. En medio del silencio del desierto, la soledad había dejado de ser condena. Allí, en esa cabaña humilde, dos almas heridas habían encontrado lo que nadie les había prometido: un hogar y un futuro elegido.